Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Este vídeo que hoy os traigo es extremadamente importante. Antes de empezar os debo decir una serie de cosas. Por ejemplo, la primera, la investigación se ha realizado con el método científico más puro, porque como hablamos de la Biblia, de un código que oculta, se ha querido dejar de un lado el fanatismo religioso, dejar a un lado las creencias, la fe, y emplear la ciencia con fórmulas matemáticas, con ordenadores y potentes softwares para intentar explicar un hecho inexplicable. Parece que en la Biblia se oculta un código que revela nombres, apellidos, fechas y sucesos históricos que no podían saber hace miles de años, cuando se escribió la Torá, el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia, y que están codificados, como si un grupo de cabalistas, o mejor dicho, una entidad, hubiera depositado en ese texto la clave de la humanidad. Y repito, sin fervor religioso, sin creencias, usando la ciencia, parece que avala ese hecho. Este misterio es un misterio que ya lleva muchos años sin resolverse, un misterio que ha llegado hasta la CIA, hasta la NSA, a todos los sitios posibles, porque sobre todo el gobierno de Estados Unidos investigó y no daba crédito a lo que estaba viendo, a lo que descubría. Parece que hay un código secreto oculto en la Biblia. Veréis, para poder descubrir y describir qué es este código y cómo se puede ver, tenemos que tomar el lenguaje original, el hebreo, de los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Torá para los judíos, o también el Pentateuco. Estos libros son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Una vez que tenemos el lenguaje en hebreo de estos libros, tenemos que colocarlos en una línea, pero sin signos de acentuación, signos de puntuación, exclamaciones, todo eso fuera, solo las letras puras, una detrás de otra. Esto forma una línea de 304.805 caracteres. Luego se ordenan en filas de 50, formando una matriz. Y aquí aparece la primera clave del mensaje oculto. Cada 5 hileras, en vertical, a la izquierda arriba de la matriz, aparece la palabra Torá, todo el rato, cumpliendo los 304.805 caracteres. Es la huella del código, ahí aparece por primera vez. Hay que hacer búsquedas con esa matriz, con esas letras en hebreo ordenadas. La búsqueda se realiza de la siguiente forma. Supongamos que queremos buscar la palabra misterio. En español se traduce al hebreo la palabra y con esa palabra traducida se busca. Tendríamos que leer desde el inicio del texto buscando la primera letra M que aparezca, desde el principio. Una vez que aparece la primera letra M, hay que buscar la I. Seguimos leyendo hasta que aparezca. Una vez encontrada la I, se cuentan los caracteres que existen entre la M primera que hemos encontrado y la I. Y eso nos da la distancia entre las letras. Esa distancia se convierte en un número. Y con ese número tenemos que ver si la siguiente letra de la palabra, es decir, la S en la palabra misterio, aparece en la misma distancia con ese número. Si esto es así y se cumple hasta completar la palabra, tenemos una palabra clave. Con esa palabra se colapsan las matrices y se coloca en vertical. Y aquí es donde empieza la magia. A partir de aquí hay que leer con un patrón que aún se desconoce, y esta sería la llave que nos falta en el código. Hay que encontrar un patrón como por ejemplo en diagonal, buscando cerca de la palabra que hemos encontrado, misterio, en vertical, buscarla en diagonal. O también formas geométricas que se forman cerca de la palabra, o cruzando la palabra.
Y esto es interesante porque si por ejemplo encuentras la palabra Nueva York y se le cruza en diagonal la palabra septiembre o seguido de Torres Gemelas, pues estadísticamente esto es imposible. Imposible que se trate de una casualidad, de una coincidencia. Esto es lo que hay que buscar. Con los ordenadores, la búsqueda estadística de patrones cercanos a esta palabra se vuelve 10.000 veces más rápida, 10.000 veces más fácil que de forma manual, revelando varios mensajes sin tener la llave, usando la fuerza bruta computacional. Sé que es difícil de explicar, pero básicamente es que una vez tienes la palabra, si se le cruzan palabras muy relacionadas directamente, ahí estás encontrando un mensaje. ¿Qué pasa? Pues que se necesita un ordenador para buscar todas las palabras que están alrededor inmediato de la palabra, porque si las buscas más lejos, la probabilidad de que sea coincidencia es más alta. Cuanto más cerca, la posibilidad de que sea artificial un mensaje colocado es mucho más alta. Ahí reside el código. El código de la Biblia fue revelado gracias al investigador Michael Drossin. En 1994, Michael Drossin, periodista del Washington Post y del Wall Street Journal, viajó a Jerusalén para revelar un mensaje que había descubierto en este código bíblico. Este mensaje iba dirigido expresamente al presidente del Estado de Israel, llamado por aquel entonces Isaac Rabin, y el mensaje decía: un matemático israelí llamado Eliyahu Rips ha descubierto un código muy complejo oculto en la Biblia, revelando datos que están por cumplirse, entre ellos el nombre tuyo, Isaac Rabin, con las palabras cruzadas, asesino que asesinará. 2 meses después, Drosnin recibe una carta. El presidente Isaac ha sido asesinado por un joven que ha sacado un arma corta y le ha pegado 3 tiros, le ha disparado. El código se había cumplido, era cierto, lo había demostrado. Había demostrado que, además, aparecen hechos en este código que se habían cumplido a lo largo de la historia. Hechos modernos, pero que parecen haberse escrito hace miles de años. Leonardo da Vinci, el propio Hitler, Isaac Newton o Giordano Bruno, ellos sabían la existencia de este código. Pasaba como un saber místico, esotérico de muchas doctrinas, entre ellas la Cábala. Sabían de su existencia, pero no podían descifrarlo porque no tenían ordenadores. Eso es lo que les faltó, lo que le faltó a Da Vinci, por ejemplo. Ordenadores para revelar el código, sin tener la clave, pero por fuerza bruta computacional. Mensajes descubiertos, y que por cierto, podéis hacer la prueba porque existe el software para que introduzcáis los datos y busquéis vosotros, pero luego hablaremos de esto al final. Mensajes descubiertos. Si tú buscas palabra Nueva York, aparece coincidente a X distancia entre letras, y al tenerlo en la matriz, puedes encontrar Arabia, Laden y WTC. También, si buscas Hiroshima, aparece Little Boy, y también fecha 1945. Little Boy aparece con una T. Little Boy fue el nombre de la bomba que tiraron allí. Si buscas Kennedy, aparecen cruzadas las palabras Presidente Dallas Tirador. Si buscas OVNI, aparecen las palabras visitar tierra desde siempre. ¿Cómo es posible? Luego al final, aparte, os voy a traer también una lista de las coincidencias de este código más impresionantes que se han podido descubrir. Porque hay que descubrirlo, está ahí ese código. Sobre el código, puede haber muchas personas que crean en él y muchos otros escépticos que no crean en esto, o que simplemente piensen que es casualidad. Pero lo que nadie puede negar es que el código existe, que las fórmulas matemáticas lo demuestran, que está ahí. Si se busca aleatoriamente, sin usar las matemáticas, obviamente que te saldrán miles de mensajes, pero aquí no buscamos aleatoriamente.
buscamos con un patrón matemático, con una fórmula. Una fórmula que, demuestra que es un código escrito por alguien o por algo. Ahí está el misterio. Ver que los mensajes que aparecen son relacionados entre el mensaje central, que tiene una relación directa, que te muestra fechas, apellidos. Esto es impresionante, amigos. Cuando me encontré yo con este misterio, yo me lo encontré como alguien escéptico, pero realmente es que no se puede negar la fórmula matemática que demuestra esto. Con el tiempo, muchos matemáticos e informáticos han desarrollado un software accesible para todo el mundo que permite buscar fácilmente estos códigos y de forma correcta. El software está basado en las reglas que os he explicado al principio, esas reglas tan complicadas de entender, de buscar las letras, la palabra, la matriz y las formas que cruzan esa palabra. Pero lo hace automáticamente, usando la fuerza computacional. Existe un libro, este es El Código Secreto de la Biblia, escrito por el investigador Michael Drosnin, que es el protagonista de la historia, el primero que mostró de forma pública el código. Es un libro complicado de encontrar ahora mismo, pero podéis haceros con él, y ahí muestra toda la investigación. Pero luego está este libro, Código B, escrito por David Zurdo. Este investigador creó un software que podéis encontrar por internet, y es uno de los mejores softwares que existen para buscar en ese código. En este libro David Zurdo explica cómo elaboró el programa informático, su funcionamiento, y también muestra muchas de las consultas que él mismo realizó con sus compañeros en el código. Además, una vez que hicieron el programa, se les ocurrió algo muy importante: probar el programa, el método, este código, para encontrar palabras y mensajes, pero en otros libros, en cualquier libro que encontraban. Usaron novelas, ensayos, sus propios libros de investigación, y no salió ni un mensaje relacionado, no salió absolutamente nada, ningún dato. Por lo tanto, concluyeron de que efectivamente es una cosa que tiene la Torá hebrea, es un código que está ahí oculto y que no es aplicable a ningún libro, no aparecen mensajes, solo en la Biblia. Más cosas que hicieron, atención a esto. Probaron a traducir un mensaje en binario y colocarlo en el código a ver qué pasaba. Como el hebreo se lee al revés, el número binario también tendría que leerse al revés, eliminando las partes como los ceros. Y descubrieron, David Zurdo y sus amigos, que efectivamente tenían razón. Aparecía la palabra espejo de pureza. ¿Por qué? Incluso al darle la vuelta al número, a la fracción, aparecía espejo de pureza. ¿Qué probabilidad había de que colocando un mensaje en binario nos dé un mensaje correcto? Pues aún hay más. Probaron a colocar el número pi como búsqueda, pero traducido al código binario. No dio buen resultado al principio, no salió nada, salía palabra no encontrada. Pero como el número pi es inmensamente infinito, fueron eliminando en la secuencia que habían hecho varios números, de izquierda a derecha. Y la sorpresa fue cuando apareció un mensaje que decía: grano, semilla, lanzar, disparar, desde, don, regalo, muchos. Que no deja de ser interesante porque se relaciona. Algo así como lanzar una semilla para crear un grano, y de ese grano un regalo para la gente, para muchos, además de ser un don, saber cultivar. Interesante que esto aparezca colocando el número pi en binario y al revés. Es que esto es alucinante. Para entender este código tenemos que verlo como algo más que un código. Muchas veces se muestra como una realidad interpretada por la persona que hace la pregunta, que coloca la palabra para buscarla. Sabemos que aparecen muchos mensajes alrededor de una palabra a consultar, pero solo tenemos que quedarnos con las que estadísticamente son imposibles por su cercanía, por cruzarse. Esto entraña un problema. El ordenador, a pesar de su potencia computacional, es una caja tonta.
y es la persona quien elige si esos mensajes estadísticamente imposibles tienen más sentido o no. Es decir, parece que el código se comporta como una entidad que hace que la persona sea la que elige las palabras finales, que son imposibles por estar cruzadas, y formar el mensaje. Es como si el código hablase con la persona que pregunta. Y eso es muy interesante, porque nos plantea el dilema de si se esconde una entidad en este código complejo matemático oculto en la Torá. Ahí está el dilema. Con esto dicho, recordemos que la Cábala estudia la Torá, estudia su conocimiento, y la Cábala sabe que está oculto en el texto. Es como si los cabalistas ya nos estuvieran dando pistas de que había ahí un código, y posiblemente aquel matemático que descubrió junto a Drosnin el código sabía de Cábala o estaba relacionado con la Cábala. Yo creo que está relacionado la Cábala con el código. Pienso que muy probablemente es así. Con esto dicho, me gustaría mostraros algunos de los mensajes que se han descubierto que están aquí en este código. Y recordemos, una parte la tiene la interpretación de la persona que encuentra las palabras. Se ha encontrado lo siguiente. Iglesia, al buscar iglesia aparece abusar, fiel y rebaño cruzado. Cuando se busca Marte aparece conquistar, viaje 2015. Interesante. Sea verdad o mentira que Marte fuera conquistada en el 2015, ¿qué demonios hace cruzándose 2015 o conquistar con Marte? ¿Qué probabilidad hay? Pues según el programa, imposible, pero está ahí. Imposible de que sea coincidencia. Ahí lo dejo. Si se busca clonación, aparece cruzado. Duplicar, humano, contra, Dios, 21. Si se busca vida alienígena, aparece más, antiguo, terrestre, proteger, hombre, cielo, visitar, tierra. Si buscas 666 aparece bestia, satán, falso. Y esto es interesante porque 666 no es lo que aparece en la Biblia. Lo que aparece es 616 y por eso pone falso. Interesante. Si buscas Keops aparece contener, cosmos, construida, ayuda, seres. Si buscas Da Vinci aparece vio futuro. Si buscas Roswell aparece 51, nave, área, 1947. Si buscas viaje en el tiempo aparece hombre, preparado, siglo 22. Si buscas meteorito aparece destrucción, tierra, año 2005, hombre, desviar. Si buscas, y este tiene polémica, Anglés, aparece muerto desde 5755. Anglés, uno de los supuestos relacionados con el asesinato de las niñas de Alcácer. Aparece esa búsqueda. 5755 se traduce como 1994, como una fecha que coincide. 5755 es la fecha judaica. Hay que restar 3760 años exactos y nos da 1994. Coincide, todo coincide. Vamos a continuar, porque esto ya empieza a volverse más polémico. Si buscas Kubrick, aparece conquista auténtica, NASA, año 1969. Insisto, cuando digo fechas 1969 es porque ya se le ha hecho el cálculo de restar 3760. Lo que aparece es 5000 y pico en el texto. Ahora bien, vamos a indagar un poco más en el por qué aparecen palabras tan relacionadas. Quiero que entendáis el ejemplo. Yo tengo el programa de código B del señor David Zurdo y ahí he podido ver realmente cómo funciona. Tú buscas en toda la Torá una palabra, ¿vale? Por ejemplo, Titanic, y esto lo digo porque lo he buscado. Si buscas Titanic, después de 15 minutos de búsqueda, te aparece
dos coincidencias. Una de ellas, bueno, la sacas en vertical colapsando las matrices y empiezas a hacer búsquedas, lo que se te ocurra. Fuego, no aparece. Rueda, no aparece. Libro, no aparece. Agua, sí que aparece en diagonal cruzado. Mar, sí que aparece. Hundido, sí que aparece. Esto es cómo funciona, para que me entendáis. Tú pones miles de palabras y no te aparece ninguna, pero pones algunas clave y sí que te aparecen. Como mar, hundido, Titanic, hielo también aparece. También he buscado la palabra México, una coincidencia en toda la Torá. México aparece relacionado alrededor Maya, continente y perdido. Y por más pruebas que yo he hecho, no me ha salido ninguna más. ¿Cómo es posible? Así es como funciona. Y lo he repetido al final de este vídeo por si no ha quedado claro, porque a veces no me explico tan bien como yo quisiera. En base a mi experiencia usando el programa, creo que así queda más claro. Al principio del vídeo os he explicado cómo funciona internamente el código y aquí os he explicado mi experiencia al usarlo con el ordenador, con el programa. Hay una cosa, y es que muchos investigadores han descubierto mensajes muy fuertes, muy impactantes, que no quería revelaros en este vídeo, pero si os ha gustado, sí que podríamos hacer un vídeo con el programa haciendo búsquedas y encima podríamos hacerlo en directo para que vosotros hicierais las preguntas. Pero antes me gustaría contactar con David Zurdo, hablar con él, pedirle permiso para mostrar su programa en el canal, porque seguramente tendrá copyright, y bueno, por eso no lo he hecho en este vídeo. Hay que pedir permiso siempre. Y nada, con esto dicho, hoy hemos tenido un programa muy intenso, espero que os haya sido de vuestro agrado. Recordar, el programa es información, alejemos todos los fanatismos religiosos. Hemos mostrado un método científico para hablar de este misterio. Y ya está, es información que nos debe valer a nosotros. Porque el misterio está servido y nos toca a nosotros investigar. Con esto dicho, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.